Ya un poquito, sí. Todo bien. Ahora estamos grabando. En resumen, vamos a tener dos espacios vectoriales, las matrices de 2 por 2, los polinomios de grado menor o igual que 3, menor o igual que 2, perdón, y vamos a tener una transformación T que va de las matrices de los polinomios, que hace, bueno, esto, y nos van a dar dos bases, una de cada espacio. Esta es una base de las matrices y esta es una base de los polinomios. Y lo primero que nos van a pedir es demostrar que T es una transformación lineal. Entonces, como ya hemos hecho un montón de veces a lo largo de las últimas 5 o 6 auxiliares, más o menos, vamos a ocupar la caracterización compacta de linealidad. ¿Cuál es esta? Es que nosotros tomamos dos elementos en nuestro espacio de partida y un lambda en R y calculamos T de A más lambda B, que es igual, ya, digamos que A es igual a B, C, D, B es igual a E, F, G, H. Esto me quedó feo. Ay. Entonces, esto va a ser T de A más lambda E, B más lambda F, C más lambda G, D más lambda H. Lo que hicimos fue calcular simplemente como la suma de estas dos matrices y vamos a aplicar la definición de T, que es la primera más la segunda más la tercera, que es A más lambda E más B más lambda F más C más lambda G. Eso primero. Más. Esto es la primera menos la cuarta por X. A más lambda E menos D menos lambda H X más la suma de las últimas tres por X cuadrado. No me va a caer, así que lo voy a escribir acá abajito. Más B más lambda F más C más lambda G más D más lambda H, todo por X cuadrado. Luego agrupamos y separamos como lo que haya que separar. Nos queda A más B más C más A menos D X. ¿Cuál es la pregunta? Sí, dime. Entiendo por qué está dentro de lo que está dentro. ¿Cómo? ¿Por qué está dentro de lo que está dentro en el lado derecho, lo último que desarrollaste? El último término grande. Sí. Ya. La cosa es que la definición de la transformación nos hace estos tres bichos. Primero, la suma de los primeros tres como coeficiente constante. Ah, ahí está, ok. El primero menos el último como coeficiente lineal y la suma de los últimos tres como coeficiente cuadrático. Ya, Y ahí sí que sí, eso ya vale. No, es eso. Ya. me salté esa opción. Bueno, eso no parecía H, por cierto. Ya, entonces nos quedamos en más B más C más D por X cuadrado más lambda E más lambda F más lambda G más lambda E menos lambda H por X más lambda F más lambda G más lambda H, todo por X cuadrado. Y eso es igual a T de A más lambda T de B. Porque acá simplemente pueden agarrar todo esto y factorizar el lambda. Y queda lo que queremos que quede. ¿Sí? ¿Alguna duda?
Ya, parece que no. Así que vamos con la B al tiro. Espera, sí, voy. Estaba analizando y sobreanalizando la cuestión. Ah, Dele no, nomás. la separaste nomás. Ya, ya, no, ya. Entonces, lo segundo, algo que también hemos hecho muchas veces, es que vamos a encontrar bases de el Kier de T y la imagen de T. Ya. Vamos a partir por el Kier. Estamos buscando los M en U filo, tales que T de M es igual a 0, que es un 0 polinomial. Entonces es 0 más 0x más 0x cuadrado. Importante recordar eso. 0 polinomio. Ya. Entonces, si M es igual a B, C, D, ¿qué nos significa esto? Nos significa que A más B más C es igual a 0, A menos D es igual a 0, y B más C más D es igual a 0. ¿Sí? Es simplemente aplicar la definición de T y ocupar que para que un polinomio sea 0 tiene que ser 0 en todos sus componentes, por decirlo así. Y bueno, pues acá podemos extraer que A es igual a D de esta segunda ecuación. Y de eso podemos obtener que nos queda dos veces la ecuación A más B más C igual 0. Con lo que tenemos que nos queda que A igual D y nos queda A más B más C igual 0. Entonces, no, esto mejor queda así. Y digo que es B es igual a C menos D. Y entonces me quedaron dos variables libres, C y D. Esto está un poco desordenado, lo voy a mover. ¿No es menos C? Efectivamente, gracias. Bueno, Entonces nos queda que la base va a ser esa, así, y así. ¿Se entiende por qué eso último? ¿O no se entiende por qué eso último? Yo me perdí un poco. Ya. Aquí llegamos, como bien escrito, llegamos a que A tiene que ser igual que D y B tiene que ser igual a menos C menos D. Entonces, llegamos a que estos dos son los parámetros, por decirlo así, que controlan a la matriz entera cuando estamos en el caso del kernel. Onda, A y B sí o sí dependen de estos dos. Entonces, por regla general, uno le gustaría que esto fuera entonces un espacio de dimensión 2. Y la cosa es que, como aprendimos hace un tiempito, cuando queremos construir bases de un espacio que tiene como menos que es la dimensión del espacio general donde está, onda, por ejemplo, si quiero hacer un subespacio de R5, pero que es de dimensión 3, la idea es que yo tengo que tener un elemento que me represente a cada uno de los
a cada uno de los parámetros, por decirlo así, que serían las variables libres, y que en cada coordenada de las variables que son dependientes me represente como cuánto, como de qué manera aparece. ¿Qué quiero decir con esto? Es que ya, tenemos que D aparece tanto en A positivamente con un 1 y en B como en B negativamente con un 1. La C solo aparece en la B con un -1. En el resto de coordenadas no tiene injerencia. Ya. ¿Y qué significa esto? Que si yo agarro un B igual a ¿cómo se llama esto? C por el primer elemento de la base más D por el segundo elemento de la base, me va a quedar D menos C menos D, C, D, que es justamente lo que queríamos que nos quedara, ¿cachai? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Claro, sí. Ya, esto lo voy a dejar escrito porque igual apaño, y esto lo voy a poner A, eso sí, para que se vea como matricial. Y esto es justo lo que queríamos. Y esto es una base de el que de T. Ya, ahora vamos con la imagen. Ahí. Ya. Acá lo vamos a hacer como bien estilo control. Vamos a decir que ya sea alfa más beta por x más gamma por x cuadrado, tal que t de m, ya esto lo vamos a llamar p de x, t de m es igual a p de x para algún m. Y esto es distinto de cero, para que lo que estemos estudiando valga un poco la pena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver el siguiente sistema. Ya. Vamos a calcular, esto es lo que vamos a hacer, vamos a ir por pasitos. Vamos a calcular la matriz representante M C 3, no, sí, C3, C4 de T. ¿Qué es esto? Ay, qué feo. Esta es la matriz representante para las bases canónicas. T de T de U con la canónica 4 a B con la canónica 3. Nada más que eso. Y luego vamos a... Ya esto lo vamos a llamar, no sé. R. Y vamos a resolver el sistema R, alfa, beta, gamma. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿por qué quiero hacer esto en verdad? Porque esto me hace sentido, porque voy a encontrar como para resolver este sistema, si se dan cuenta, nos va a dar un sistema de 4 variables con 3 ecuaciones. Entonces vamos a tener que imponer alguna cosa sobre A, B, C y D, y con eso vamos a obtener condiciones útiles sobre ellos que nos van a hablar acerca de cómo se comportan en el espacio mágico. Entonces, este va a ser el paso 1, y este va a ser el paso 2, y con este ganamos. Entonces, paso 1. ¿Alguien sabe cómo sacar esa matriz representante?
Si quieren les vuelvo a mostrar. T hace esto. ¿Alguien sigue el auxiliar pasada? O sea, tú decís sacar la matriz. Sí, sacar la matriz representante de T. Hay que evaluar, hay que hacer la transformación y después asignarle los valores de la base del conjunto de llegada. Sí, esa es la manera más, más formal de hacerlo, pero no sé si recuerdan, de los que hayan visto y las que hayan visto el auxiliar pasada, que hacer matrices representantes para bases canónicas es fácil. ¿Por qué? Les voy a recortar T aquí para que vayan viendo bien lo que voy haciendo. Así. Ahí, pum. No. A ver. Ya. Esto es T. Ya, los que vieron el auxiliar recordarán que habían 4 reglas. Y la regla número 1 me dice que las matrices que representan para bases canónicas son fáciles de sacar. ¿Y qué quiero decir yo con esto? ¿Por qué me estoy pegando esta levantada, por decirlo así? Porque bueno, lo que uno puede hacer es simplemente escribir los coeficientes que multiplican a cada componente del vector de salida como por componente en el espacio de llegada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto me tiene que dar una matriz de 4×3, o sea, de 3×4, 3 filas, 4 columnas. En la primera fila voy poniendo por columna los coeficientes que multiplican a las componentes respectivas acá, como si es que esto lo representamos como un A, B, C, D, como escrito para abajito. Esto sería 1, 1, 1, 0 en la primera componente, que es la que representa al coeficiente lineal, o sea, al coeficiente constante. Luego en la segunda pondría 1, 0, 0, menos 1, porque hay una A positiva y una D con un menos 1 y nada más. Y en la última pondría algo así, ¿cierto? Y esto se obtiene en verdad de lo mismo que decía Juan, creo, que era aplicar la transformación a los elementos de la base canónica y escribirlos por columna. ¿Por qué? Porque si yo tomo T de 1, 0, 0, 0, me va a dar 1 más X, que es 1, 1, 0. T de 0, 1, 0, 0 me va a dar 1 más X cuadrado, que es esto de aquí justo, 1, 0, 1. T de 0, 0, 1, 0 me va a dar 1 más X cuadrado, que es lo mismo, 1, 0, 1. Y T de 0, 0, 0, 1 me va a dar menos X más X cuadrado, que es justamente 0 menos 1, 1. ¿Se cacha? Como, en verdad, lo que hice acá es exactamente lo mismo que calcular los elementos de como la transformación en la base canónica y escribirlo por columna. Es más rápido. Espera, No, la última parte, como que traté de agarrarte el hilo, no, me perdí. lo último, como, lo que hice acá, Las mini matrices chicas con T, sí. ya. Esta es la base canónica de las matrices de 2×2. Es que el concepto de la base canónica es como medio esotérico, como que nunca te lo explican, solo como que un día lo cacháis y compráis que esto es una base canónica. Como a ciencia cierta no te sabría decir si, como que es exactamente una base canónica de un espacio. Pero esta es la de las matrices de 2×2. Como que vais como
como que son unitarios y solo tienen como injerencia en una componente y en el resto siempre son cero. Esa es como la idea. Ya, entonces, hay dos maneras de construir la matriz representante de una transformación lineal entre bases canónicas. Porque recuerden que las matrices representantes dependen de la base de los espacios de salida y llegada. No sé si se acuerdan de eso. Ya. Tomando en cuenta eso, si la base del espacio de salida y la base del espacio de llegada que queremos representar son ambas bases canónicas, la manera de hacer esto es fácil, que es hacer el carril que les dije yo con los coeficientes, o la otra manera, que es la manera un poco más formal, es hacer esto. ¿Qué es esto? Espera, ahí. Es agarrar, agarrar cada elemento de la base canónica, aplicarle T, y eso te va a dar un bicho en tu espacio de llegada. Y eso los vas escribiendo por columna. Y esto es justamente lo que hice acá. Calculé T de 1000, ocupando la pura definición en verdad. Acá A es igual a 1 y todo es igual a 0. Entonces me queda solo 1 más X. Acá B es igual a 1, todo el resto es igual a 0. Entonces me queda 1 más X cuadrado. Y así sucesivamente. Pero eso, en el caso de las bases canónicas, yo les recomiendo como hacer esto, pero chequear con esto. Como en general, para controles y esas vainas. Y filo, si les toca como hacer algo de este estilo en un WIMS, pueden derechamente ocupar esto, porque no les piden desarrollo. Y es súper rápido y 100% confiable. Y esa es la regla número 1, que yo puedo llegar y hacer esto de los coeficientes. ¿Alguien no entendió lo que hice para crear esta matriz por primera vez? Si todos lo entendieron, vamos entonces con el paso 2. El paso 2 va a ser ahora resolver, porque esto lo estábamos haciendo con una razón. Queríamos como estudiar el espacio imagen de el espacio imagen de T. Ya, entonces para eso vamos a estudiar las soluciones de este sistema. Vamos a escalonar, pim pam. Acá me va a quedar 0, 0. Acá me va a quedar menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1. Beta menos alfa, gamma. Y después me va a quedar 1, 0, 0. Eso ahí. Eso ahí. Y eso ahí. Ya. Luego, esto es un alfa, no es un X. Ya. Entonces, para que exista solución, van a ser infinitas, pero es la única manera de que existan. Tenemos que alfa va a ser igual a beta más 2. ¿Sí? ¿Tiene lógica esto? Como recordando semana 1, semana 2, análisis de sistemas lineales. Este sistema A, si es que este bicho es distinto de 0, no tiene solución. Porque me va a quedar 0 por X es igual a algo que no es 0 y eso no tiene sentido. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imponer esto, cosa de que el sistema tenga solución, y así el espacio imagen como que existe, si no, no existe. Y queremos que exista. Y ya. Y esto van a ser como... Esta va a ser la descripción del espacio imagen.
Luego, esto cumple como base. De la misma manera que cachamos como esta base en el espacio de las matrices como en la parte anterior, como para el kernel, con la misma manera que cachamos esa base de aquí, vamos a cachar que si yo tengo beta por 1 más x más gamma por 1 más x cuadrado, va a ser igual a beta más gamma, más beta x más gamma x cuadrado, que es justamente lo que queremos. De nuevo. Juan, pregunta que tuve que salir un segundo y no alcancé a ver la parte de de las bases. Uh-huh. ¿Cómo las escogiste? Como no hay, o no que yo recuerde en verdad, no hay ningún como método receta que te diga cómo escoger una base de un espacio, pero acá lo que yo suelo hacer es encontrar cuáles son las variables libres y cuáles son las variables que no son libres. Acá tenemos que hay dos variables libres que yo escogí que sean beta y gamma, pero en verdad pueden ser, qué sé yo, como puede ser que yo haya decidido que gamma es igual a alfa menos beta, y entonces estas serían mis variables libres y esta sería mi variable que no es libre. Pero en este caso yo las escogí así, ¿cachai? Pero eso da lo mismo, como las podéis escoger como queráis, y siempre he podido ocupar este como método, por decirlo así, es que ya, ¿cachai? ¿Cuáles son libres? Y decís ya, esta es libre y esta es libre. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo quiero que mis polinomios, en este caso, o mis vectores, como en un caso en general, cumplan esta relación entre sus variables libres y la que no es libre. Entonces, lo que yo hago es que para cada variable libre, yo creo un elemento como de la base, ¿cachai? Este es el elemento que yo digo que es asociado a beta, y este es el elemento que yo digo es asociado a gamma. El asociado a beta tiene que tener, porque filo, como volviendo un poco al problema original, queremos encontrar qué tipo de polinomios alfa más beta x más gamma x cuadrado existen en el espacio imagen, ¿cierto? Sí, todo bien. Ya, queremos descubrir qué condiciones cumplen alfa, beta y gamma. Entonces, yo como que digo que el beta es el asociado al término lineal y el gamma es el asociado al término cuadrático, ¿cierto? Yes. Ya, entonces siguiendo esa misma lógica, yo sigo asociando beta al término lineal y gamma al término cuadrático, pero ahora les tengo que agregar como, aparte de que gamma tiene como importancia en el término cuadrático, al descubrir esta relación y decir que alfa depende de gamma y de beta, entonces beta también tiene como importancia en este coeficiente y gamma también tiene importancia en este coeficiente. ¿Cómo se determina esta importancia? Como tengo que alfa es igual a 1 por beta más 1 por gamma. Entonces, en la parte a los elementos de la base asociados a beta y a gamma, respectivamente, les agrego un 1 y un 1, para que al multiplicar por beta el elemento lineal, al tiro voy a estar como también poniendo su peso respectivo en el término constante. Si esto, por ejemplo, como vamos a ponernos en el caso de que esto fuera así, 2 beta más gamma, entonces esto sería así. Como para ver si se entiende un poco más ilustrativo. Como este va a estar dos veces en el coeficiente, en la parte alfa, en la parte constante. Entonces, por cada x que yo meto, tengo que meter dos betas. O sea, dos unos para que acompañen para el beta. ¿Sí? Vamos. Ya. Y en general esto se puede aplicar a cualquier espacio vectorial. Como si tenía un espacio de polinomio, un espacio de matrices, un espacio de Rn. Como todo ese tipo de bichos se pueden ocupar bajo la misma idea. Encontráis las componentes que no dependen de nadie, las variables libres, y para cada una de esas van a tener como injerencia en las variables en las componentes que no son libres, y tenéis que ir escribiendo estos pesos, los tenéis que traspasar
como a cada componente, para cada elemento de la base que esté asociado a una variable libre, y con eso queda ahí. Ay, gracias. Esto, por último, esto. Como el detallito. Y eso. Y por TNI lo que hicimos tiene sentido porque nos queda que el kernel es de dimensión 2 y la imagen es de dimensión 2. Así que genial. Ya. Parte C entonces. La parte C es dado P de X igual R más SX más TX cuadrado. Escribirlo en las coordenadas de dadas por acá. Ya. Esto es algo de lo que les hablé cuando recién empezamos con espacios vectoriales, que era como la diferencia entre la representación en coordenadas y los elementos de R3, que me hicieron una volada súper mística que en verdad da lo mismo. Pero acá lo vamos a ver un poco más aplicado. Normalmente yo les digo siempre como, bueno, si tenemos P de X igual A más BX más X cuadrado, esto yo lo puedo representar como un elemento ABC de R3, ¿cierto? Y ustedes me lo compran porque tiene sentido. Ya, ahora lo vamos a escribir como un elemento de R3, pero no va a ser ABC, sino que va a ser algo más raro. Y porque lo vamos a escribir en otra base. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que R más SX más TX cuadrado va a ser igual a alfa por el primer elemento de la base, que es 1 más X si no me equivoco, sí, más beta por el segundo elemento de la base, más gamma por el tercer elemento de la base. Y así tendríamos que P de X escrito en las coordenadas gamma es igual a alfa beta gamma en coordenadas gamma. Sí, esto es una mala letra, vamos a ocupar delta. Porque gamma es la base y gamma también es un bicho, entonces mejor no. ¿Se cacha el plan? Queremos despejar alfa, beta y gamma de esta, o sea, alfa, beta y delta de esta ecuación, y eso va a darnos las coordenadas que necesitamos. Porque ese es como todo el fundamento de los sistemas de coordenadas con las bases. Porque cuando tengo las bases claras, para representar cualquier bicho solo necesito las coordenadas que son los coeficientes que multiplican a cada elemento de la base. En orden. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Voy a asumir que no. Y ya. Seguimos. Esto es simplemente resolver el siguiente sistema lineal. Si consideramos alfa, beta y gamma como las variables, yo tengo que alfa más beta es igual a R. Yo tengo que alfa menos beta va a ser igual a S. Yo tengo que gamma va a ser igual a T. ¿Cierto? Por igualdad componente a componente, esto es delta, siempre se me olvida. Esto es igualdad componente a componente de los polinomios. Tengo que las partes constantes alfa más beta que me van a quedar tienen que ser igual a esta parte constante, que es R. Lo mismo con S y lo mismo con T. ¿Se entiende?
Ojalá que sí. Esto lo podemos sumar y nos va a quedar que 2 alfa es igual a R más S, por lo que alfa es igual a R más S partido en 2. Y luego, si yo meto esto en la segunda ecuación, voy a obtener que beta es igual a R más S medios menos S, que es igual a R menos S medios. ¿Sí? Y filo, gamma es igual a 3. O sea, delta es igual a 3. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto se escribe como para representar esto, solo me basta aplicar como esta receta que me encontré despejando los alfa, beta, delta. Encontré la manera para escribirlo como feo, en la base fea, básicamente. Listo. Fácil. Luego, D. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para las matrices. Escríbala como... No, escríbala en coordenadas. Dadas por 3. ¿Sí? Ya. Acá vamos a hacer el mismo sistema. Vamos a escribir A, B, C, D. Más. O sea, igual. Alfa por el primer elemento. Más delta. Porque se me había olvidado que también había un beta involucrado, entonces tampoco quiero meterlo acá ahora. Entonces esto es así. Así. Epsilon. Así. Y no sé, sigma por esto. ¿Sí? Es el mismo, exactamente la misma idea que ocupamos en la parte C. ¿Se cacha por qué? ¿O no se cacha por qué? Ya, sí se cacha. Muy bien. Entonces lo que queremos es resolver el siguiente sistema. Alfa más delta tiene que ser igual a delta más epsilon tiene que ser igual a B, sigma tiene que ser igual a C, y epsilon tiene que ser igual a D. ¿Cierto? Se saca directo de plantear como la ecuación componente a componente de cada una de las componentes de la matriz, y esto está mal escrito, porque B es igual a delta más epsilon más sigma. Creo que ahí tiene sentido. Delta, epsilon, sigma. Acá solo sigma y acá solo epsilon. Ya, sí, ahora sí está bien escrito. Entonces queremos resolver esta cosa. Metemos
eso y eso ahí, y vamos a que delta es igual a b menos c menos d. Eso me implica eso. Y eso me va a implicar en la primera ecuación que alfa es igual a menos b más c más d. Y se acaba la parte D, porque quedamos en que A, B, C, D, escrito en términos de la base beta, es A menos B más C más D, B menos C menos D, D, C. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? Esto no lo hemos hecho tantas veces, así que si tienen dudas, díganlas. Y si fuera algo que hicimos muchas veces, también dígala. Pero esto en particular nunca lo hemos visto, así que le quiero poner un poco más de ojito. Eh, Cuando hay que escribir las coordenadas, o sea, siempre se escribe en una fila así como de una sola columna. Sí, porque la representación en coordenadas se hace de esa manera porque así esto es lo que te sirve para aplicar transformaciones lineales. Si tú tenés una matriz que te represente una transformación que parte en la base, que parte en el espacio U, en la base beta, lo que tú vas a querer es multiplicar este vector por esta matriz. ¿Cachai? Ya. Y para que eso sea posible necesitáis que tenga esta estructura. Porque si no el producto te va a quedar como la embarrada, porque te va a quedar como, por ejemplo, si lo hicierais como matrices nomás, te quedaría como producto de matriz por matriz y no te daría lo que queréis que te dé, porque es como un producto vector matriz, que te entrega un vector. Ya. ¿Sí? Y lo que te va a dar es exactamente el vector de coordenadas de la base que tú quieres del espacio de llegada. Eso es como todo el como el chiste de la vaina de las matrices representantes con las bases extrañas. Que uno, como el procedimiento súper... Lo voy a escribir como por acá, después lo borro, filo. Como la idea súper a grosso modo es que tú tienes un bicho B que está en un espacio vectorial, que al principio no tiene que ser R3 ni Rn ni nada raro. Ese B tú lo conviertes en unas coordenadas, que va a ser B según una base, que son coordenadas. Ahora sí, esto sí pertenece a R algo, porque es un vector como de los numeritos que tenéis que multiplicar los elementos de tu base para que te den D, o sea, B. Fin. Eso, entonces, si yo tengo T, que va de el espacio B con base B larga, a un espacio vectorial, no sé, U con base W, no sé, esto es una base. Lo que haces tú es que agarras la matriz que te representa T como justo para estas bases, lo multiplicas por este vector de coordenadas B sub B, y lo que te va a entregar es T de B escrito justo en las coordenadas de W. ¿Cachai? Sí. Ya. Esa es la idea. Por eso tienen que ser vectores de Rn. ¿Sí? Para que podamos ocupar como toda esta maquinaria que hemos desarrollado de matrices representantes, esto tiene que ser un vector de Rn, las coordenadas. ¿Sí? Dale, creo que ya entiendo. Bueno. ¿Alguien más? Buena pregunta, igual, porque creo que nunca lo expliqué, como en principio. Esto no. ¿Nadie más tiene dudas con respecto a esto? Como con reescritura en sistema de coordenadas en general, porque después de esta auxiliar vamos a pasar a otro tema y no vamos a ver esto nunca más en la vida. O sea, en volada, toda una auxiliar precontrol, pero poco más. Así que la idea es que aprendan a hacer esto.
¿Se entendió? Voy a asumir que sí. Ya. Ahora viene la E. Encuentre la matriz gamma beta de T, que es la matriz representante de T para beta y gamma. Ya. Primero quería detenerme un poquito a explicarles esta notación. No sé si algo les hace ruido de esta notación, que es la que ocupa el profe. Por cierto, que él me pidió que le quisiera un acto para explicar esto. T va de U con beta a B con gamma. ¿Algo les hace ruido respecto a la notación ahora? ¿No? El que las bases están como al revés. Sí, exactamente. Las bases están como en el orden, como en un orden que no es como lo primero que a uno se le ocurriría. Pero esto es porque uno tiene que hacer dos cambios de base. Como por regla general, lo que uno hace es que de aquí cambia de base a la canónica, de aquí aplica una matriz, la matriz que encontramos en C o en B, creo que fue, llegamos a la canónica y de aquí pasa para allá. ¿Cierto? Acá hay un cambio de base y acá hay otro cambio de base. Y acá simplemente es aplicar T. Así que eso no es cambio de base. Pero acá lo que hacemos es cambiar de base aquí y aquí. Y la cosa es que este cambio de base se aplica primero y este se aplica segundo. ¿Cachai? Entonces, la cosa es que el primero va más cerca del vector cuando uno hace como multiplicación de matrices para hacer composición. Como para los que vieron la auxiliar pasada, es como lo de la regla 4. Es que como si esto es una matriz A, esto es una matriz dado por una matriz B y esto es representado por una matriz C, la cosa es que si yo agarro un B y le quiero aplicar T, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por A, después por B y después todo eso por C. Es como medio contraintuitivo al principio, pero a la vez es muy lógico, porque lo que yo quiero hacer primero, que es cambiar de base, tiene que estar más cerca del vector para que se aplique primero. Y por eso el profe ocupa esta notación, porque lo que va más cerca del espacio como de la evaluación, por decirlo así, es lo que se hace primero, que es pasar de beta a canónica. Por eso beta está más para allá, porque la matriz que se asocia al cambio de base de beta es la que está más allá también. ¿Sí? Era solo un pequeño inciso como para remarcar esto de la notación que usa el profe, porque si bien es raro al principio, es muy lógico. ¿Es un poco complicado? Sí, es un poco complicado, pero a la larga les da una mnemotecnia como para los productos matriciales, así que si como que aprenden a entender y a ocupar esta notación que es del profe, les va a servir a futuro porque después van a saber, van a tener que, sin pensar, van a tener el orden de multiplicación de las matrices cuando quieran hacer composición. Pero sí, es medio raro. Ya, entonces, ¿cuál sería la idea? Acá quiero que participen ustedes. Porque esta es como la parte que hice 22 veces en la auxiliar pasada, entonces ya deberían dominarla un poquito, los que la hayan visto por lo menos. Así que escucho. Cuando quiero hacer una matriz representante entre bases raras, ¿qué es lo primero que hago? ¿Alguien sabe?
texto de la semana antepasada. No, el que subí grabado. El que subí grabado. Chale. Es que sí, yo no quería hacer clases para respetar el paro, en cierta forma. Y el profe me dijo como que no hiciera clases, pero que le subiera como la auxiliar grabada, pero que no hiciera como el sincrónico para no obligarlos a ir y que como que pasaran situaciones incómodas con que alguien fue o qué sé yo. Entonces lo mejor era no hacer clases, ustedes respetaban su paro y yo dormía hasta tarde y todo era genial. Está como de YouTube, no es un Zoom. La subí un domingo. Ya. ¿Alguien se acuerda entonces como cuál era como el plan de acción cuando cuando uno se enfrenta a estos problemas? En verdad es súper estandarizado. De hecho, ya, filo. Si nadie se acuerda, ¿está en clases virtuales? Sí, está en clases virtuales. Creo que como en un YouTube. Ay, no puedo ver clases virtuales ahora. Pero fino. Ya no se ve mi... Todavía se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman si todavía se ve la pantalla? Que como cambié de ventana en volada, reventó. Ah, sí, todavía se ve, está la pizarra. Ya, bueno. Ya entonces, acá, como si es que no vieron la auxiliar pasada, y si la vieron y no se acuerdan, pongan atención, porque esta es la parte que quiero que se lleven, porque es como el proceso, el gran proceso de matrices representantes y cambios de base. Ya, primero, paso 1. Hacer el mapita. El mapa consiste en que uno agarra ya. Mi espacio de partida es las matrices de 2x2 a coeficientes reales. Con una base que es la base... No, queremos que parta en la base beta. Y lo que queremos hacer es llegar a aplicar T y llegar al espacio de polinomios de grado menor o igual que 2 a coeficientes reales con una base especial gamma. Ya. ¿Cuál es el problema? Que encontrar la matriz que representa esto al toque es como cosa de genios, la verdad. Yo no sabría cómo explicar cómo encontrar esta matriz de buenas a primeras. Pero nosotros, si bien no somos genios, somos más vivos. Entonces lo que hacemos es ir por un camino que conocemos. Lo primero que hacemos es que nos vamos a ir al espacio el espacio de partida, pero no, calma. Antes de hacer eso, nosotros lo que sí sabemos es hacer esto, ¿cierto? Esta es canónica 4 y esta es canónica 3. Esto es lo que quiero hacer. Y esto de abajo es lo que sé hacer, ¿o no? Esto es lo que esta T entre bases canónicas es lo que encontramos en B si no me equivoco, para encontrar el ker o para encontrar el espacio imagen, no me acuerdo. Pero en algún punto encontramos la matriz representante de la transformación T para las bases canónicas. ¿Sí? ¿Alguien me lo compra? Como, ¿se acuerdan que encontramos la matriz representante para las bases canónicas? Sí. Que la encontramos de dos maneras, que era tanto con el método directo como evaluando los bichos de la base. Lo que hicimos aquí. A esto me refiero.
Encontramos esta matriz, por lo que nosotros sabemos cómo se comporta T matricialmente entre las bases canónicas. Eso lo conocemos entonces. Y entonces, lo único que nos queda sería irnos de aquí para acá. Irnos de aquí para acá, ¿cierto? Uy, calmado, se me olvidó una parte súper importante de la C y la D. La pregunta era escribir estos dichos en coordenadas y escribir sus matrices de pasaje. Mala mía, se me pasó, pero ya. Vamos a volver un segundo a la C y a la D. Lo siento, se me olvidó. No sé leer muy bien mis propios enunciados. Ya, entonces, encontramos la escritura en coordenadas del polinomio P para las coordenadas de la base gamma. Entonces ahora queremos una matriz a la que yo le meto RST, una matriz, y me entrega R más S medios, esto no sé por qué está partido en S, si es partido en 2, R menos S medios y T. Esta es la idea. Queremos una matriz a la que yo le multiplico los coeficientes de mi polinomio en base canónica y me entregue los coeficientes de la base fea, que a mí no me gusta. Entonces lo que hacemos es simplemente hacer esto. Porque nosotros sabemos cómo despejar este tipo de cositas como de una... como de un... como al final esto va a ser una transformación lineal, ¿o no? Como que tengo unas coordenadas y lo que obtengo y las paso por una maquinita, por decirlo así, por una matriz, y lo que voy a obtener va a ser unas funciones lineales entre sus coordenadas. Entonces esto en verdad es una función lineal. El cambio va a ser una función lineal. De hecho. Y filo. Lo que quiero es encontrar la matriz representante de esa transformación lineal y lo que hago es simplemente ver cómo llamo. ¿Qué me hace esto? La primera componente de lo que me sale del cambio de base es mi primera componente por un medio más la segunda por un medio. Entonces hago justamente eso. Lo mismo en la segunda y lo mismo en la tercera. ¿Se entiende lo que hice acá? Igual lo metí medio como golazo, pero ojalá se entienda. ¿Alguien no entiende lo que por qué esta es la matriz que estoy buscando? Lo voy a escribir de nuevo porque está un poco feo. Lo voy a escribir más claro, de hecho. Ya, perfecto. Entonces, esta es la matriz de pasaje, en verdad. Matriz de pasaje. No, lo voy a escribir en otro color. Los colores son importantes. Esta es la matriz de pasaje de la canónica 3 a gamma. Y ya, lo mismo por acá. Yo quiero agarrar un vector de coordenadas A, B, C, D que contenga las coordenadas de una matriz, que va a ser esta. La paso por una matriz de pasaje y me va a entregar justamente esto, que es como la misma matriz, pero escrita en coordenadas beta. Entonces, lo que tengo que hacer es lo mismo, encontrar cómo represento yo esta transformación lineal de acá, que acá en este caso sería 1 menos 1, 1, 1, 0, 1, menos 1, menos 1, 1, 1. No, esto está al revés. ¿Este también se entendió? Es exactamente la misma idea.
Claro como el agua. Genial. Ya. Entonces, ahora sí, conocemos... ¡Ay, qué terrible! Ahora sí que conocemos esto y esto. O sea, no tan así, pero sí. Porque ya, a ver, aprendimos a pasar de la base canónica a C4. Eso lo sabemos. Si a esto le ponemos, por ejemplo, a esto le ponemos B, y a esto le ponemos C, como matrices, sabemos que C es lo que acabamos de sacar, que sería pasar de la base canónica de las matrices a la base beta de las matrices, que justamente con esta matriz que voy a intentar copiar, y puede que falle estrepitosamente. Efectivamente. Pum. Pum. Ojo. Puede ser pa. Bueno. Ya. Y C es exactamente esto que acabamos de sacar. Porque es la matriz que nos agarra bichos de la base canónica y nos los convierte a la base beta, ¿o no? Es justamente eso. Ya, eso lo tenemos. B, bien ahí. B es justamente lo que calculamos hace mucho rato. Aquí. Esto es B, porque lo que hace es que me agarra una... Hoy como que las fotos como que se van poniendo cada vez peor calidad, no sé si han cachado. Qué horrible. Ya, focus. B, lo que es la matriz que me agarra un elemento de las matrices de 2×2 en su forma canónica, escrito como coordenadas, le multiplico eso y me va a entregar un polinomio escrito en la base canónica, que es justamente esta matriz de acá, que ocupamos para encontrar la imagen de T. Así que si yo me robo esta matriz también, esto va a ser justo esto. ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que estoy hablando hasta ahora? Como, ¿le hace sentido de dónde saqué que estas son justo las matrices que necesito? La C completamente sí, como puros tickets. La B no me acuerdo bien. Ya, la Pero tiene que B reconocer. era... Como, lo que hice fue, ya, copié o intenté copiar... no, hice un poco mejor. Copié lo que hace T, y lo que hice fue copiar su acción componente a componente. En la componente constante, lo que hace es que me suma A, B y C. 1, 1, 1. No, sí, ya me acordé. No te molesto más, ya estamos joya. Sí. Ya, sí. Perfecto. Entonces, Gracias, man. ¿alguien tiene alguna duda todavía con respecto a estas matrices? ¿De dónde las saqué y esas cositas? ¿Y por qué las sé que son como lo que necesito? Yo me confundí un poco con la C, porque yo la veo, o sea, no sé, un tema de comprensión que la veo como que está al revés, porque la C es para canónica pasarla a beta y acá la estamos usando para pasar de beta a canónica. Muy cierto. Esto es el inverso. Muchas gracias. Oh, ya, ok. Es que sí. A ver. Sí, pues, tienes toda la razón. Porque lo que calculamos en la D, creo que fue. Sí, en la D lo que calculamos es cómo agarrar una matriz canónica y escribirla en las coordenadas B. No sé si se acuerdan, los que hayan visto el auxiliar probablemente se acuerdan, que hay como dos reglas con respecto a cómo funciona pasar como cosas entre bases. Pasar de canónica a base random es fácil. Pasar de base random a canónica es difícil. ¿Por qué?
Porque para pasar de base random a base canónica, necesito hacer la vuelta que hicimos acá atrás, que es plantear el sistema, plantear las ecuaciones, resolver el sistema y lo tengo, que es pajero. Pero para pasar de canónica a base rara, no, espera, no, es al revés. Esto es difícil, o estoy como la dislexia me está atacando este auxiliar. Ya, a ver. De base rara a base canónica es fácil. Entonces, ¿por qué esto es fácil? Porque en verdad... más claro, sí, po. Lo que hicimos fue pasar de canónica a rara en la pregunta anterior. Eso es difícil. Pasar de rara a canónica, que no lo hemos hecho en este auxiliar, es fácil. Y por eso por eso esto tiene que ser la inversa. Ya, listo, me ordené las ideas. Lo siento. Que ya una semana sin hacer auxiliares, está oxidado. Ya. Entonces, ya, focus. La idea es que pasar de bases extrañas a bases canónicas es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es agarrar los elementos de la base extraña, escribirlos como matriz por columna y se acaba el chiste. Y tengo mi matriz de pasaje. Para más información consulten el auxiliar anterior. Pero pasar de una base canónica a una base rara matricialmente es, no sé si es difícil, pero es más bien tedioso. Porque hay que plantear el sistema, hay que resolver el sistema y de ahí y que eso me entrega el resultado. En cambio, pasar de base rara a base canónica es escribir la base rara por columnas en una matriz y a funcionar. Entonces, claro, esto era lo difícil. Y acá lo que queremos hacer es lo fácil. Entonces, es la inversa. Así es como tienen que acordarse, porque el paso de la canónica a una base R, si esto tiene asociado una matriz M, entonces el paso de R a la base canónica está asociado a la matriz M-1. No sé si se acuerdan de eso. Pero eso, acá tenemos el cambio, aquí, tenemos el cambio de beta a la canónica. Y lo que nosotros teníamos es de la canónica a beta. Así que lo invertimos y se acaba. ¿Sí? Perdón por el malentendido. Me dio un enredo gigantesco. Yo sé que había hecho esta pregunta como ayer. ¿Se entiende ahora sí? Gracias, Gabriel, por cierto. Te la jugaste. ¿Alguien no entiende el arreglo que acabo de hacer? Ya. Vamos a hacer como que todos entendieron. Y finalmente A es lo que ya hicimos, ahora sí que sí. A es pasar de la canónica a gamma. Ahí me pasé. Y eso ya tenemos la matriz que lo hace, que es la matriz de acá, de la canónica a gamma. Entonces si yo hago así, entonces es perdón, es justamente esto. Y ya. Entonces eso, paso 1, hacer el mapa, identificar como los elementos de las transiciones que tenemos que hacer. Paso 2, encontrar las matrices que necesitamos, que representan cada paso, por decirlo así, del plan que generamos en el mapita. Y paso 3, escribir el producto matricial.
que en este caso yo, ya, como acá esto se hace con la regla 4. La regla 4 que es que lo que se aplica primero multiplica primero. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Es pasar de beta a canónica. Entonces, si yo tengo T de B y B está escrito en la base beta, lo primero que hago es pasarlo de beta a canónica. Entonces, lo primero que hago es multiplicar por C, ¿cierto? Luego, lo que tengo que hacer es aplicarle T de manera canónica, que es multiplicar por B. Y luego, lo que hago es que lo que me salga de este B por esto va a ser un elemento escrito con las coordenadas canónicas, entonces yo las paso a gamma multiplicando por C, por A. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que la matriz que va desde gamma, o sea, desde beta hasta gamma, representando a T, es igual a A por B por C. ¿Se cachó? Ya, de nuevo sorry por el enredo, fue una tontera en verdad. Y ya, vamos con la última parte del auxiliar, que es la F, y después hacemos un poco de WIMPs para pasar las penas. Vamos a... Ya, Firo, nosotros como en general en las auxiliares lo que hemos hecho es dejar como expresado como producto matricial la matriz representante final. Y eso en verdad, si bien para los controles basta, no es como lo ideal. Lo ideal es dejar computada la matriz entera, cosa de que si por ejemplo esto a futuro lo implementan, qué sé yo, en un computador, en un programa o cualquier cosa de esa, dejarlo expresado así va a ser mucho más pesado para su programa y en verdad no tiene por qué serlo. Entonces la idea es que en la medida de lo posible, dejar esto expresado como una sola matriz. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero no vamos a calcular el producto matricial, porque calcular esto da paja. Entonces lo que vamos a hacer es hacer lo que dijo Juan, creo, al principio del auxiliar, que es que podemos escribir esto como los elementos de la base, como podemos escribir T de los beta I, donde beta I son los bichos que están en B, como matriz por columnas, y eso escrito en las coordenadas gamma correspondientes, y con eso ya ganamos, porque va a ser básicamente lo mismo que hacerlo con la canónica, solo que para aplicar este método tenéis que saber de antemano cómo pasar de la canónica a la beta y de la canónica a la gamma, y esto normalmente no lo sabemos como cuando estamos resolviendo, como cuando estamos atacando problemas tradicionales de este estilo, no siempre sabemos hacer esas transformaciones. Acá nos lo pidieron y por eso ya lo sabemos, pero normalmente no es el caso. Entonces no solemos hacer o sea, la matriz representante de esta forma, pero si les acomoda más a ustedes hacerla así, adelante. La idea es entonces, escribir ya, como una matriz con los T de B sub 1, escrito en gamma, columna, T de B sub 2, escrito con coordenadas gamma, columna, T de B sub 3, escrito en coordenadas gamma, columna, T de beta sub 4, escrito en coordenadas gamma, cierra matriz. Ese es el plan. Hacer eso funciona porque por una cuestión que les expliqué hace un par de auxiliares de cómo funcionan las matrices representantes, que como que, o sea, de cómo funcionan las transformaciones lineales, que lo que hacen es actuar sobre la base y el resto son combinaciones lineales de esa acción sobre la base. Entonces, con escribir la acción sobre la base en una matriz, codifican toda la acción de T. Ese es como a grosso modo, por qué esto funciona. Ya, entonces T de 1, 0, 0, 0, que esto yo lo llamo beta sub 1,
lo vamos a escribir en las coordenadas gamma, que es igual a escribir en coordenadas gamma. Nosotros ya sabemos cuánto vale t de 1, 0, 0, 0, 1 más x. Lo calculamos en la parte b. De hecho, lo voy a copiar para que sea más fácil. Ojalá se haya copiado bien. Ahí. Ahí. Ya. Esos son los... ¿Cómo se llama esto? Estas son las evaluaciones de la base... Ah, pero esta es la canónica. Ah, pero lo que puedo hacer es sumar estas cosas. Ya. Entonces, tomando esto como referencia, t de 1, 0, 0, 0 es igual a 1 más x. T de 1, 1, 0, 0 es igual a este más este. Entonces sería 2 más x cuadrado. T de 0, 1, 1, 0 es igual a este más este. Entonces va a ser 1 menos x más 2x cuadrado. Y t de 0, 1, 1, 0 es igual a este más este. Por lo que va a ser 2 más 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en verdad también lo que pueden hacer es evaluar esto como en la T y ya está. Pero esto es un poquito más rápido. Entonces, ya que tenemos las evaluaciones de la base no canónica, de la base beta, ahora lo que tenemos que hacer es pasarlos a coordenadas gamma. Lo primero, el t de 1, 0, 0, 0 en gamma. Nosotros vimos en la parte C cómo se escribe un polinomio en coordenadas gamma, que era con los medios y esas cosas. No sé si se acuerdan. Pero otra cosa que podemos hacer es escribirlo directamente como esto es un elemento de la base, de hecho. Es el primer elemento de la base, solito. Porque el gamma era el 1 más x, 1 menos x, x cuadrado, como de recordatorio. Entonces, esto es el primer elemento de la base. Entonces, simplemente va a ser 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0. El segundo, esto es 3 medios, 1 medio menos y 1. No, es un medio positivo. ¿Y por qué yo sé esto? Porque esto es alfa más beta partido en 2 en la primera coordenada, alfa menos beta partido en 2 en la segunda coordenada y delta en la tercera coordenada, por lo que hicimos en la parte C. El t de 0, 1, 0, 1 en coordenadas gamma va a ser igual a 0, 1, 2, porque esto es el segundo elemento de la base gamma, que le voy a poner gamma 2, y esto es 2 veces el tercero, 2 veces gamma 3. Entonces simplemente eso se ve directo, no hay como una combinación lineal rara. Y para el cuarto, escrito en las coordenadas gamma, tengo que eso es claramente 1, 1, 2, porque lo que hago es sumo dos unos, pero no hay x's, entonces esta suma, esta resta, y quedan en nada, y el x cuadrado como que se porta como quiere, así que simplemente porque está solito en la base, entonces, pum. Y así, finalmente, este producto matricial que calculamos, o sea, que dejamos expresado acá, va a ser igual a 1, 0, 0, 3 medio, 1 medio, 2, no es un medio 2, es un medio 1.
3 medios, 1 medio, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2. Esto es igual a ABC. Y con esto se acaba el auxiliar y tenemos 2 minutos para hacer WIMS. ¿Dudas? Igual, si tienen dudas, no digan para hacer WIMS. Podemos hacer WIMS la otra semana, en la mañana. En verdad, su aprendizaje es primero. Pero si no tienen dudas, podemos ir a hacer WIMS como en volada 10 minutos si es que a alguien le apetece quedarse. Yo no tengo drama, pero si ustedes no se quieren quedar, no los veo libre. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda final? ¿Se quedan a WIMS o se van? Graba lo que hace WIMS, porfa. Bueno, ya. Esta vez lo voy a grabar. ¿Cuándo sería el WIMS? Ya, si gente se queda, está bien. El WIMS hasta ahora preliminarmente sería el otro viernes, pero se extendería hasta el sábado para que no tengan problemas con su control los que tienen control. Y creo que me dijeron otra opción que era el miércoles de la otra semana, si no me equivoco. Así que que me lo haya dicho, por favor, me lo manda el correo, que se me debe haber perdido en el chat, y para tenerlo como todo junto. Y si es que no me llega ninguna más como a lo largo de hoy día, voy a hacer la votación en un curso. Entre las dos opciones. Ya. Denme un segundo. Ya. Ahí estamos al aire de nuevo, creo. Transformaciones lineales, no, esto no es así. Por eso no suelo grabar esto. Ya. Esta es la hoja. ¿Cierto? Sí, ya. Pídanme cosas. Yo no he visto estos ejercicios todavía, así que puede que la patine un poco, pero vamos a hacer lo que se pueda. Que tiene cara de turbio acá, por tu experiencia propia, Ay, como no al sé. ojo. Que se ve sucio, así tú sí. No, es diferente. El cambio de base teórico se ve súper turbio, la verdad. Pero veamos Ya. qué sale. A ver. Ay. Ya. Tengo una base y otra base, dada por eso. Denotamos por identidad la función eso. La matriz identidad 3x3 sea A, esa cosa. Considere la transformación lineal T que envía la base 1 en la base. Ya. La matriz representante. Ya. Estas son. ¿Cómo se llama esto? Ya. Estas básicamente lo que hacen es hablar acerca de cómo funciona lo del mapita, ¿cierto? Tengo R3. Ya, calma. Hagamos la 1. Vamos por partes. La 1, vamos a hacer el mapita. Siempre va a ser R3 el espacio, así que lo único que voy a hacer es escribir las bases. Y lo que quiero es ocupar la.
es que tengo, a esto le voy a poner B1, esto le voy a poner B2 y la canónica le voy a poner C. Entonces, quiero ir de B1 a B1 con la identidad. Y quiero encontrar la matriz que me haga eso. Entonces, eso sería 1, 1, 1, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque acá voy a tener una matriz de pasaje que me va a enviar a la canónica. Ahí. Esta le voy a poner A, que me manda a la canónica. Luego eso lo voy a componer con la identidad canónica y acá voy a ocupar A-1 para devolverme. Entonces me va a quedar A por I por A-1 que es igual a I. La matriz identidad. Entonces, si paro de rayar, esto debería ser I. Luego, vamos con la 2. La matriz representante de la identidad en las bases B1, en la B2. Ahora nos están pidiendo ir de B2 a B1 ocupando la identidad. Entonces, lo que quiero hacer es pasarme básicamente de B2 a B1. Lo que quiero, ¿qué me está pidiendo acá? Me está pidiendo que haga el cambio de base de B2 a B1. Porque eso es justamente el cambio de base. El cambio de base es la identidad escrita para bases extrañas. Esa es la matriz de pasaje, literalmente. Entonces lo que quiero hacer yo es encontrar la matriz de pasaje de B2 a B1. Y eso sería de la siguiente manera. Lo que tengo es que la primera coordenada escrita en base B1 es... ya. Tengo que invertir esta matriz. A ver. ¿Cuáles son mis opciones primero que todo? Porque ya filo. Esto me va a dar una matriz que va a ser como -3, 1, 4, 0, 1, 1, 2, 1, -2. Y yo puedo invertir eso, pero no sé si eso está acá. Ya. A es eso. Entonces... ¿no debería ser la inversa de A? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque ya, a ver, como yo lo estoy ¿No sería viendo, A, quizá? es que... Pero la llegada no es la canónica. O sea, como... la llegada sería E, sí, vos. Pero lo que estáis haciendo acá, como aquí, es escribir B2 en función de B1. Entonces, no me es tan obvio al principio que esta sea la matriz y no la inversa. Como en términos de lógica, se me hace más lógico que la inversa sea como la que estamos buscando. Pero no está, entonces debería ser A. Porque el cuadrado de A no tiene ningún sentido. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? No. El cuadrado de A no tiene por dónde, como, en verdad no tendría por qué ser. En bola puede que justo sea como una matriz autoadjunta y su cuadrado sea su inverso o algo raro. Pero, filo, vamos a asumir que no es el caso. La identidad no es porque estamos trabajando en bases distintas. Entonces la identidad no puede ser la representante de la identidad. Y ni idea. Yo creo que ni idea, va. Pregunta. ¿Sí? ¿Por qué colocan ni idea en la respuesta? Así como, mira, siéndote sincero, no tengo idea. Y lo poní, ¿y qué gané con eso? No sé. En volar. No sé. A la gente honesta. Así como, Claro, como. no cometeré crímenes como el azar. Claro. A ver. Qué horrible. A ver, pero hagamos hagamos un ejercicio. O sea, esto es B1, ¿cierto? Escrito en coordenadas de su base.
Entonces, si yo lo multiplico por esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 3, o sea, 1, 4, 2. Ay, no. Sí, menos 3, 1, 4. Que es justamente lo que quiero que me dé, pues, así que es la A, claro. Efectivamente era la A. Como siempre, en verdad, como si yo me hubiese visto en este caso, igual hubiese puesto la A porque las otras no tenían ningún sentido para mí. Pero sí, me costó convencerme de que era la A. Ya. La A3. En verdad esto estaba difícil. La chunté. O por lo menos, más que difícil, está enredado. Ya, vamos a borrar eso. Ahí. Ya vamos con la 3. Nos está pidiendo la matriz representante de la identidad en las bases E1, 2, E3 partida y 1, 2, B3 llegada. Ya, esto sí debería ser la inversa de A, sí o sí. Genial. ¿Por qué? Porque acá acabamos de sacar la de pasaje de esta base a esta base y ahora nos están pidiendo la de pasaje de esta base a esta base. Entonces solo puede ser la inversa. Lo hemos visto un montón de veces en auxiliar. ¿Sí? Ay, ¿por qué se queda marcado? Ya, ahí está. ¿Me lo compran? Sí. Eso ahí. Eso ahí. Voy a poner esto por acá. Estoy haciendo cosas con mi pantalla porque me está súper incómodo para escribir con Zoom. Así que estoy acomodando las cositas. A la menos 1. La 4. La matriz representante de T en la base en partida y en llegada. Ya. Esto está un poco más interesante. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy partiendo de la base 1. Quiero aplicar T y llegar a la base 1. Y ¿qué es lo que hace T? Que para cada E sub I me entrega B sub I. ¿Qué significa esto? Que T escrito de B1 a B2 es como matriz es la identidad. Entonces, la idea es que nos queremos aprovechar de eso y decimos ya, lo único podemos ir de B1 a B2, que va a ser la identidad, y luego nos devolvemos de B2 a B1, que es multiplicar por A. Entonces esto debería ser simplemente A. Ojalá esté. Bueno. Ya, la matriz representante de... Ay. ¿Se entendió por qué? Como la lógica detrás del por qué. No, yo no entendí por qué esa. Ya. La idea. Como ya, queremos ir con T de B1 a B1, ¿cierto? Esto es lo que queremos hacer. Sí. Esto nos está pidiendo representar T con la B1 en la partida y en la llegada. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el chiste? Que T está definido como el que te agarra E sub 1 y te entrega B sub 1. Te agarra E sub 2 y te entrega B sub 2. Te entrega E sub 3 y te entrega B sub 3, ¿cierto? Eso dice aquí en el enunciado. Sí. Ya, vaga. Entonces, si yo quisiera escribir T de B1 a B2, la matriz que lo representa sería la matriz identidad. Porque piénsalo. Si yo tengo esto y lo multiplico solo por el E, me va a entregar el B1. O sea, solo por el E1 me entrega el B1. Si lo multiplico solo por el B2, o sea, solo por el E2, me va a entregar el mismo vector. Pero esto es para B, para la base 2. Entonces sería B sub 2. ¿Sí? Ya, ¿Me vais siguiendo? creo que sí. Y lo mismo para B sub 3. Como, a lo que quiero llegar es que como esto agarra el E sub 1 y me entrega el B sub 1, el E sub 2 me lo agarra y entrega el B sub 2, y lo mismo para el B sub 3, la matriz representante de T de B1 hacia B2 es la matriz identidad.
¿Y qué hago yo con eso? Lo que hago es entonces que para hacer T de B1 en B1, lo que hago es irme a B2, que eso yo sé que es con la matriz identidad, y después tengo que hacer un cambio de base a B1, y eso lo sé hacer, que es con la matriz A, lo sacamos en la 2, ¿cierto? ¿Sí? Mm, En la 2 vimos que el cambio de base B2 a B1 es representado por la matriz A. Entonces ahí tenemos todo lo que necesitamos, porque podemos aplicar T en bases que conocemos y luego aplicamos un cambio de base entre donde nos quedamos en T y donde queremos llegar. ya, Entonces te queda I por A, que es A. ¿Sí? ya. Ya. ¿Puedo hacer como esto? Oh, creo que no. Ya. Filo. Vamos a dejar eso ahí mejor. Ya. Eso es A entonces. La matriz representante, vamos con la 5. La matriz representante de T entre la base 1 y la base 2. Ya, eso lo vimos, que era la identidad, ¿cierto? Como es lo que acabo de explicar a Gabriel. Que en volada como que asumí que se cachaba y no se cachaba, así que alguien no cacha por qué esto tiene que ser la identidad. Acá es cuando después voy a tener todo el ejercicio malo, en verdad, porque entendí mal una cuestión, va a ser increíble. Pero ya, de momento, ¿se entiende por qué la 5 tiene que ser la identidad? Mira, yo te la voy a comprar. Úrsula igual, te la vamos a comprar. Ya, pero denle una vuelta. La idea es que T de, no sé, 2 por E1 más 3 por E2 menos E3. Calculemos esto. ¿Sí? Por linealidad, esto es 2 por T de E1 más 3 por T de E2 menos 1 por T de E3, ¿cierto? Esto es solo linealidad. Yo sé que T de E1 va a ser B1, entonces esto es 2 B1 más T de E2 va a ser B2, entonces esto es 3 T2, B2. Y menos T de E3 va a ser B3. Y esto escrito en las coordenadas de la base 2 va a ser justo 2, 3, menos 1. Entonces, ¿qué pasó? Metí el 2, 3, menos 1 y me salió el 2, 3, menos 1 en las bases correspondientes. ¿Qué significa eso? Que la matriz representante es la identidad. Porque agarra el vector y me devuelve el mismo vector. ¿Tiene significados distintos? Sí, porque uno está representando las coordenadas en una base y otro en otra. Pero el vector es el mismo. Como son los mismos coeficientes para cada base, por cómo está definido T. No sé si ahí se entiende un poco más, pero denle una vuelta. Ya. Y la 6, la matriz representante de T en la base entre B1 y E1. Chale. Ah, ya. ¿Qué es lo que necesito? Necesito partir de B2, aplicarle T y terminar en B1. Y eso no lo sé hacer muy bien. Así que lo que voy a hacer es partir de B2, hacer un cambio de base a B1 y de ahí aplicar T, que eso sí lo sé hacer. Lo hicimos en la 4. Esto es A. Ya, perfecto. Adiós, que les vaya bien. Termino esto, yo creo que cortó. Para no, ¿no? Entonces, ya, el cambio de base de B2 a B1 lo hicimos en la 2. Es A también. Así que aquí finalmente debería ser el cuadrado de A. Y veamos qué onda. Bueno, tuvimos todo bueno. Ya. Mamadísimo. Ya, como Poderosísimo. hicimos poco WIMS igual, yo creo que vamos a hacer un poco más la próxima clase.
Pero esa va a ser orientada a la nueva materia, así que vamos a ver materia nueva y de ahí hacemos más wins para prepararlos para la cuestión. A no ser que quede que es el miércoles la vaina, porque ahí ya no va a valer mucho la pena. Así que ahí vemos. Nos vemos, que estén bien. Ese rey, cuídese. Igualmente. Chao. Adiós.